Estimado oyente, soy el misionero Dr. Núñez Estrella. Bienvenida a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, ¿cómo evitar el engaño? No se olvide de visitar mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella, para temas de medicinas o mensajes bíblicos, o si tiene alguna pregunta puede hacerlo por correo electrónico. El mismo lo encuentra en mi canal de YouTube. Favor de suscribirse. Si se ha suscrito, muchísimas gracias. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esta apostasía de la que habla 1 de Timoteo 4, una de las formas como se manifestará es mediante personas que están dentro de la iglesia, aceptando estos engaños y enseñándolos. Hay dos maneras en las que se podría decir que el Espíritu habla claramente. Primero, que lo que Pablo está diciendo le fue dado de manera patente por revelación divina, pero podría también magnificar o significar que a lo largo de las Escrituras y en particular en el Nuevo Testamento se enseña claramente que los últimos tiempos estarán caracterizados por un apartamiento de la fe. Los últimos tiempos significa en tiempos posteriores, períodos de tiempo que vendrían después de aquel tiempo en que el apóstol estaba escribiendo, y algunos apostatarán de la fe. La palabra algunos es característica de 1 de Timoteo. Lo que era una minoría en 1 de Timoteo parece haberse transformado en mayoría en 2 de Timoteo. El hecho de que estas personas apostaten o caigan fuera de la fe no significa que jamás fueron salvos, sino sencillamente que habían profesado ser cristianos, conocían algunas cosas acerca del Señor Jesucristo y les habían dicho que Él era el único Salvador. Profesaron por un tiempo ser seguidores de Él, pero luego apostataron de la fe. Difícilmente se puede leer esta sección sin pensar en el surgimiento de sectas en nuestro propio tiempo. La manera en que se han extendido estos falsos sistemas se describe aquí de manera precisa. Una gran parte de la membresía de esas sectas se compone de personas que estaban antes en iglesias pretendidamente cristianas. Quizá en un tiempo esas iglesias habían sido sanas en la fe, pero fueron derivando al evangelio social. Luego vinieron los sectarios ofreciendo un mensaje más positivo y esos profesos cristianos fueron atrapados. Escuchan bien, dispuestos a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, como enseña aquí 1 de Timoteo. La descripción espíritus engañadores se emplea aquí en un sentido figurado para describir a los falsos maestros, en los que moran malos espíritus y que engañan a los incautos. Doctrinas de demonio no significa doctrinas acerca de demonios, sino doctrinas inspiradas por demonios o que tienen su origen en el mundo demoníaco. La palabra hipocresía sugiere llevar una máscara. ¿Qué típico es eso de los falsos sectarios? Tratan de ocultar su verdadera identidad. No quieren que la gente conozca el sistema con el que se identifican. Se disfrazan empleando términos bíblicos
bíblicos y cantando himnos cristianos. No solo son hipócritas, sino que son además mentirosos. Sus enseñanzas no se ajustan a la verdad de la palabra de Dios. Lo saben y engañan a propósito a la gente. Tienen cauterizada la conciencia. Quizá en época temprana de sus vidas habían tenido una conciencia sensible, pero la han suprimido tantas veces y han pecado tanto contra la luz que ahora su conciencia se ha vuelto insensible y se ha endurecido. Ya no tienen más escrúpulos acerca de contradecir la palabra de Dios y de enseñar cosas que saben que son falsas. Ahora también se especifican dos de las doctrinas de demonios. La primera es enseñar que casarse está mal. Esto es directamente contrario a la palabra de Dios. El mismo Dios instituyó el matrimonio y lo hizo antes que el pecado entrase en el mundo. No hay nada malo en el matrimonio, y cuando los falsos maestros prohíben casarse, están atacando lo que Dios ha ordenado. Una ilustración de esta enseñanza es la ley que prohíbe casarse a determinados sacerdotes y monjas. Sin embargo, y de manera más directa, este versículo 3 de 1 Timoteo 4 hace referencia a la enseñanza de los espiritistas que se llama afinidad espiritual, y según la cual, como dice Paul Locke, se menosprecia el vínculo matrimonial y el resultado práctico es que hombres y mujeres son seducidos y apartados de sus cónyuges legítimos para constituir vínculos impíos e ilegítimos con sus pretendidas afinidades espirituales. Ahora bien, podríamos también mencionar la actitud de la ciencia cristiana para con el matrimonio. Su fundadora, según Williams, la señora Eddy, que se casó 3 veces, dice: el matrimonio continuará hasta que se aprenda que Dios es el Padre de todos. En matrimonio, que fue en el pasado un hecho fijo entre nosotros, ha de perder su actual fijeza. ¿Se dan cuenta? La segunda enseñanza de demonios es la necesidad de abstenerse de ciertos alimentos. Esta enseñanza se encuentra entre los espiritistas, que pretenden que comer carne animal impide contactar con los espíritus. También entre los teosofistas. La teosofía es un sistema religioso y filosófico que busca el conocimiento del universo a través de la intuición y la conexión con un espíritu superior, y los hindúes se dan el horror a sacrificar toda clase de vida porque creen que el alma de un hombre puede volver a la vida y vivir en un animal o en otros seres. El pronombre que puede referirse al matrimonio y los alimentos, lo uno y los otros fueron creados por Dios para ser compartidos por nosotros con acción de gracias. No creo esas cosas solo para los inconversos, sino para los creyentes y los que han conocido la verdad. Como creyente, tenemos la necesidad de discernir entre la verdad y el error. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Juan recuerda que hay otros espíritus en el mundo hoy y que los hijos de Dios necesitan ser advertidos en contra de ellos, de modo que advierte al creyente que no confíe en todo espíritu. Y la palabra espíritu aquí se refiere probablemente a los maestros, pero no de manera exclusiva. Solo por el hecho de que alguien hable acerca de la Biblia, de Dios y de Jesús, no significa que sea un verdadero hijo de Dios. Es necesario probar si los espíritus proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Se trata de personas que profesan aceptar el cristianismo, pero enseñan un evangelio del todo diferente. Y Juan da las pruebas reales por las que estos hombres han de ser sometidos a prueba. La gran prueba de un maestro es: ¿qué pensáis del Cristo? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne
procede de Dios. No se trata tanto de la confesión del hecho histórico, esto es, que Jesús nació en el mundo en un cuerpo humano, sino que se trata de la confesión de una persona viviente, Jesucristo, venido en carne. Es la confesión que reconoce a Jesús como el Cristo encarnado, y confesarle significa someterse a Él como Señor de la propia vida de uno. Ahora bien, si uno oye a alguien presentando al Señor Jesús como el verdadero Cristo de Dios, sabrá que está hablando por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios llama a los hombres a reconocer a Jesucristo como Señor y a encomendar sus vidas a Él. El Espíritu Santo siempre glorifica a Jesús. Y en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 5, capítulo 5, versículo 4, dice que aprendemos porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El sistema mundano es un monstruoso artificio de tentación, siempre tratando de alejarnos de Dios y de aquellos que es eterno, y tratando de ocuparnos con lo que es temporal y sensual. Las gentes de este mundo se están totalmente dadas a las cosas del tiempo y de los sentidos. Se han vuelto víctimas de las cosas pasajeras. Solo el hombre que es nacido de Dios verdaderamente vence al mundo, porque por la fe puede elevarse por encima de las cosas perecederas de este mundo y contemplar las cosas en su verdadera perspectiva, la eterna. Así es, el que verdaderamente vence al mundo no es el gran científico, ni el filósofo, ni el psicólogo, ni el médico, sino el sencillo creyente que se da cuenta de que las cosas que se ven son temporales y las cosas que no se ven son eternas. Cada vez vemos o escuchamos de cómo las profecías bíblicas se han cumplido y cumpliéndose. Nuestra redención está cerca. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.